¿sí? Y se cometen errores. Pero, esa persona, bueno o malo, se esforzó por ser padres. Hay otros niveles de malos padres. Los padres que abandonaron a sus hijos, o los que los odiaron o lo buscaron hacer daño. Ahí, claro que le hicieron daño a los hijos, pero aún así ahí también hay que tratarlos. Hay que saber cómo tratarlos. Y hay unos padres los más terribles, padres que abusan de sus hijas y luego las asesinan o las matan. Les quiero contar de esas criaturas. Ese tipo de criaturas ya no vuelve a la tierra. No les vuelvan a dar cuerpo físico sobre la esfera. Por lo regular, ese tipo de criaturas van a parar a un lugar que se llama las burbujas. Esto es doctrina de Kelly Zeus. Las burbujas, prácticamente nadie, hasta aquí solamente el maestro Kelly es el único que ha hablado de las burbujas. ¿Qué son las burbujas? Son lugares que están dentro de la corteza de la tierra, donde hay oscuridad. Allí las criaturas no están en la rueda del Sansara del 108 como nosotros, sino en la rueda del 130. El 130, del 108 se sale, del 130 no se sale. Son gente extremadamente mala y ha llegado allí, ha caído allí en esos mundos por haber hecho esas ignominias tan grandes. Hoy el mundo ha creado otra modalidad de malos padres. Les voy a contar. Dolorosamente, la mayoría de países de la tierra ha legalizado la adopción de niños por parejas de gays, de homosexuales. Y dolorosamente debo decirles a sus mercedes que en un altísimo porcentaje ese tipo de parejas adoptan niños para poderlos violar, para poderlos tener relaciones con los niños. Ese tipo de padres tampoco vuelve a la esfera. Esos van a unas lunas negras espantosas, a unas regiones, unas esferas gélidas, donde el frío tamásico quema hasta los huesos y más allá. Son lugares espantosos que la mente humana no alcanza a imaginar. Eso está ocurriendo en el mundo. Ese tipo de padres, si se puede llamar padres, son espantosos. Claro que hoy vamos a mirar desde los hijos. ¿Qué hacer cuando le ha tocado a uno un padre de algún tipo de calidad, de una calaña así? Yo personalmente he conocido madres que han vendido a sus hijas desde niñas
las han prostituido. Alguna vez en la ciudad de Bucaramanga tuvimos la experiencia dolorosa de ver un caso así. Veíamos una señora que le vamos a poner un nombre, un seudónimo. Vamos a llamarla Vinagreta. Y se estaba detrás de unos árboles haciendo una meditación. Y ella no nos veía. Musacia con queso. Y ella llegó y se estaba dando vueltas por ahí. Esta señora, ¿qué está pasando? Cuando llega un taxista con la hija de Vinagreta, se baja con la niña de 10 añitos, le paga a Vinagreta el dinero, me imagino, por la niña, besa a la niña en la boca y se le entrega a la mamá. Son tipos de delitos graves ante Dios, gravísimos, muy graves. Se preguntarán vuestras mercedes qué hacer con ese tipo de padres o ese tipo de madres. Conocí otro tipo en alguna parte del mundo, no quiero decir qué país. Una jovencita, ya cuando me consultó ella tenía 40 y algo de años. Pero nos contaba pues que ella, su alma lacerada, la mamá la odió desde niña. La odió. Cuando ella cumplió 12 añitos, que despuntaba mujer, había un tipo que los visitaba y dijo, uy, suegrita. Y la señora esta infame le dijo, si le provoca. Y para no alargarles el cuento, el tipo violó a la niña y esa señora todas las tardes iba y la violaba. Y la señora, si se puede llamar señora a esa mujer que había parido esa niña, era la Celestina de la violación de su propia hija. Y ella, por miedo, la niña no hablaba. A los 14 años, con el primer novio que encontró, se fugó de esa casa. Son casos aberrantes que el mundo conoce, sabe que existen. Y vuelvo y digo, y la pregunta es, ¿qué hacer entonces? ¿Cómo hacer para curar esas heridas tan profundas? Estoy hablándole a esos hijos que fueron lacerados por esos padres. O aquellos que fueron abandonados o negados por un padre y dejados por ahí en el camino. Esos, sí. Entonces, todo este tipo de aberraciones que hay sobre la tierra, de maldad, ¿cómo hacer? Se preguntarán vuestras mercedes,
Yo creo que muchos se han preguntado, o muchas, ¿por qué me tocó la familia que me tocó? Claro que hay padres que se han esforzado y madres, sobre todo madres, por darles lo mejor a sus hijos y que se han equivocado, pero se han equivocado en la lucha, buscando darles lo mejor de sí. Y es menester, es urgente, es palmario, es menester, es necesario poder sanar esas heridas con los padres. Una arepa y el simón queso o musacio con queso. Musacio con queso. Es importante poder curar esas heridas. Cuando hay daños con los padres y con la madre, no fluye la economía, no fluyen las cosas. Entonces es menester laborar y laborar en este aspecto. Arreglar los asuntos con los padres, sean lo malos que hayan sido o sean los buenos que hayan sido y el hijo haya sido desagradecido con ellos. Es urgente, es palmario, es menester arreglar las cosas. Es menester hacerlo. ¿Para qué es menester tan hacerlo? Para estar en paz con la ley. Si no está en paz con estos propósitos, con estos principios primigenios, de aquí no se sale, de la rueda no se sale. Y aquí seguiremos o se seguirá dando vueltas. Y de eso no se trata. Se trata de poder quedar en paz con Dios y con los hombres. Voy a ponerles un pregón en la clase de el maestro Albax. Unos pregones escritos por el maestro Kellyon y el maestro Samael hace algún tiempo, para que los tengan y los hagamos. Pues bien, este punto de los padres me llena a mí de una especial emoción, porque he conocido padres, ha habido hijos que les han puesto por karma un papá enemigo de ellos. Y ese papá ha procurado matarlos antes de que nazcan o siendo unos infantes. Que luchas tan grandes para reconciliarse con la figura paternal.
pero es menester hacerlo. Yo quiero, en la medida que Dios nos lo permita, enseñarles a vuestras mercedes esas técnicas de reconciliación con vuestros padres y vuestras madres. También he conocido madres rivales de sus hijas. Varios casos de esos he tenido que tratar. Conocí el caso de una mamá que se fue a vivir con su hija. Estaba recién casada su hija. Una hija de 25 años. Ella una mujer de 40 y algo de años. Y al cabo de los días, ella notaba que el esposo se paraba de noche. Al principio pensó que era ir al baño. Pero después se dio cuenta de que era todas las noches y se demoraba más de la cuenta. Hasta descubrió que era que tenía una competencia con la mamá. Hoy me doy cuenta que eso es mucho más común de lo que yo me imaginaba. He conocido una señora, si se le puede llamar señora, que le tumbó el marido a dos hijas, no a una, a dos. ¿Cómo les parece? De esta manera se crean unos lazos muy tenaces. Y preguntarán su mercedes, ¿y ahí cómo hacerlo? De eso quiero hablarles en esta clase. O de pronto en unas siguientes. ¿Cómo hacer para volver a reconstruir esos puentes? Donde se ha perdido tanto. Bueno, pero antes de seguir, me gustaría oírlos a sus mercedes. Si alguien tiene algo que decir o que aportar al respecto, por Sí, buen favor. día, maestro. Sí, adelante, ¿con quién hablo? Buen ¿Con quién día, buen hablamos? dinero. Buena salud, aquí la maestra Salvirgen desde Bacatá. Maestro, ¿cómo está? Muy buen día, mi querida Salvirgen, un gusto oírle. También lo Adelante. mismo. Maestro, yo quería también hablar, pues hablar un poco de esta rivalidad entre padres a veces cuando uno llega a la doctrina. Pareciera que todo es muy armonioso entre padres e hijos y a veces cuando uno conoce la doctrina, pues empieza también esos demonios a despertar y creo que también hace parte, no sé si de la recurrencia de que la madre con los hijos o el padre con los hijos sea en parte enemigo o también por el despertar de ese hijo. Hasta ahí, gracias. Amplíame algo al respecto, por favor. Sí, por ejemplo,
porque como estábamos hablando de esas recurrencias de que hay padres que son enemigos de sus hijos por antonomasia, pues también he sentido que a veces en el camino o al trasegar de la vida, pues también se van volviendo enemigos, por decirlo así. Y a mí me pasó porque yo, digamos, con mi mamá me la llevaba muy bien, pero hace 10 años que conocí la doctrina, cambió toda la relación con mi mamá. O sea, creo que también es una prueba para mí, pero también para ella, porque desde que conozco la doctrina, pues ya mi mamá cambió totalmente y a veces mi presencia le molesta y como ciertas cosas que uno dice, bueno, no es ella, sino también, sino de pronto, pues su parte negativa, ¿no? El cambiar de alimentación, uno el cambiar como su forma de ser, no lo acepta y la familia, y no sé si les ha pasado a alguno de los hermanos, porque también he visto que sí le ha pasado a algunos, y es que el papá o la mamá pues no acepta ese cambio. Es un poco como otra de las facetas, o no sé, donde uno empieza a tener problemas con los papás y cómo poder pues dar ejemplo y resistirlo, entendiendo que el despertar de algunos pues puede molestar a los demonios de otros. Así es, así es. Y ahí en ese caso también conocí un caso por allá en el año 1996, para ser exacto 6 de noviembre. Pues fue antecitos lo que estaba pasando, lo que les voy a contar. Mistugol, un taoísta de la ciudad de Medellín, la mamá lo maldijo por ser de la doctrina, por ser taoísta. Y él, altamente preocupado, tomó el carro cuando ese estaba el maestro en el Sacroaquarios. Los maestros estaban ahí, los dos. Y viajó directamente, de una vez. Cuando él llegó, ese 6 de noviembre de 1996, el maestro estaba despidiendo para el Perú unos evangelios. Y les dijo, y si os llegaren a maldecir a causa de estas enseñanzas, yo tornaré las maldiciones en bendiciones o en bendiceles. O sea que él llegó a esperar, a recibir esas palabras. El día que llegó, se estaba bajando el carro y estaba recibiendo ese mensaje. Así les digo a vuestras mercedes. Todas las maldiciones que reciban por causa de ser consecuentes con la doctrina, de hacer las cosas como Dios manda, Kelly, Miguel, Samael, cambiarán esas maldiciones en bendiciones. Para que lo sepan mis niños. Téngale paciencia a sus padres. Ya empezaremos a explicar cómo es esto. Hay un método, claro. Sé que no es fácil. Hoy quiero contarles algo de mi vida.
Un tiempo atrás se me hacía un nudo en la garganta. Hoy lo quiero contar. Para que entiendan que yo no les hablo de carreta, de teoría, sino de doctrina práctica. Yo en esta existencia nací al segundo envión, al segundo intento. Quiso la divinidad traerme en un hogar de campesinos. Una Eva muy resignada y un papá un poco irascible o muy irascible. Mi hermano mayor, que era yo mismo, al 5.º mes de embarazo, mi padre le pegó un empujón a mi mamá en una molienda y ella, la barriguita, se estrelló contra el palo de la molienda y abortó. Era yo. Abortó y no nací. La divinidad me dio una segunda oportunidad 2 años después. Ya había llegado mi hermana. En camino hubo otros intentos de hacer abortar a mi mamá, mi papá. Pero afortunadamente nací. Y mi mamá, en un movimiento de amor sublime, me entregó a una tía. Porque sabía que corría peligro mi vida. Cuando estuve grande, duros golpes, recuerdo que mi papá me partió un taburete en la cabeza. Un poco brusco el hombre. Aún así, es mi papá. Y en ese proceso de reconciliación con él, siento que fuimos victoriosos. Un mes antes de morir, él, un 28 de agosto de 1995, me echó una bendición. Dijo que crezcas siempre como estás creciendo. Y te bendigo, hijo mío. De alguna forma sentí que él, al irse, habíamos sanado muchas cosas. ¿Cómo se hizo eso? Permita a Dios poderles explicar a sus mercedes esos procesos. Es indubitable que hay que
reconciliarse con la figura paternal y con la figura maternal. Mis apreciados hermanos, pues si no hay reconciliación, esa orfandad un instante, por favor. Esa orfandad hace que no estemos en conciliación con la madre naturaleza, ni con la representación de Dios en la tierra. Y eso puede traer graves consecuencias. Gravísimas. Permita a Dios poder enseñarles a sus mercedes cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Veo una manita levantada. Adelante, por favor. Creo que es la mía, maestro. Si no hay más, es la mía. Muy buen día para todos. Maestro, quiero contar una experiencia muy linda. Por referencias que le habían dado a mi madre sobre el Tao. Un día ella me gritó y me dijo que en qué cosas satánicas andaba. Madre, tú sabes quién soy yo y no ando en cosas diferentes a las de Dios. Ella se cayó, pero le habían envenenado su alma con, con malas referencias. Pero tuve la oportunidad ahora de estar unos días con ella, cuidándole de su salud, acompañándola unos buenos días. Vivo en otra ciudad y eso hacía que no me fuera fácil, pero estuve con ella y ella siempre le ha gustado cantar. Mi papá siempre tocaba la guitarra y ella tocaba el tiple y juntos cantaban. Y entonces subimos a la terraza con las plantas y en medio de todas las planticas y las flores subí mi liminario y comencé a cantar y comencé porque A de Palestina. Me dijo que nunca la había oído y le expliqué lo importante que era cantarlo por la paz en Palestina. Y me dijo, qué canción tan linda. Y luego le canté otra y otra y otra. Y me decía, ay, pongámosle esta música. Y la música que le ponía era muy linda. Y ella me dijo, nunca había oído esas canciones tan lindas. Entonces, hay formas de entrar con las personas. Y ella, el canto, es lo que quería contarles. Gracias. Muy bonita experiencia. Sí, de acuerdo. Reconciliarse. Para estas cosas es importante aprender a cambiar la víctima que todo el mundo lleva por dentro para hacer un aprendizaje. Bueno, ¿alguien más quiere hablar algo? ¿Quiere decir algo? ¿Una experiencia? Porque esto crea mucha expectativa. Unas grandes expectativas. Adelante. ¿Alguien quiere decir algo? Maestro, buen día. ¿Aló? Adelante. Sí, maestro, y una consulta. A veces suelen haber padres que son, así como su merced acabó de decir ahorita, que de pronto son muy violentos, muy bruscos. Hay veces que pareciera que tienen tantos problemas que llegan a la casa y pegan a los hijos, se desquitan con los hijos. Entonces,
por ejemplo, si un hijo, en este caso, por defenderse, pone sus brazos o intenta esquivar los golpes o de alguna forma intenta defenderse, su merced, ¿cómo mira esa situación? Pues defenderse, evitar que le dañen, pero depende. Si él busca dañar al papá, no estaría bien. Es mejor correr, es mejor Sí. salir, Ujú. ya. Pero dañar al padre no. Listo, maestro, Dañar al gratísimas. padre no. Sí, es que últimamente se ve como mucha violencia, se está viendo mucha violencia de padres a los hijos también. Entonces, sí, gratísimas, maestro, muy sabio su merced. Sí, también he visto niños chiquitos que le Déjale. pegan a los papás, Mira lo que te trae, por favor. que les pegan a bebés, niños de 1, 2, 3, y les pegan los papás. Sí. A los niños hay que irlos corrigiendo desde chiquiticos. Desde chiquitos. Eso de que porque es niño hay que permitirles todo no es correcto. Maestro Don Dagón, pues licencia, soy Harkali. Lo creé rapidito para que pudiéramos continuar, porque lo que su merced dice no fue creado con tiempo, entonces para continuar acá ya se están instalando los seres, entonces le voy dando ingreso a los que vayan conectándose, para que su merced continúe, gratitud. Bueno, les informo que tengo que pesar. Estamos como también. Tengo un compromiso a las 8, hora de Colombia. Entonces avancemos lo más que podamos con la esperanza de poder, ojalá entonces nos tocará la semana entrante, si podemos, si Dios lo permite, colaborar en este tema que es tan absolutamente importante, que es el tema de cómo crear los lazos nuevamente, reestructurarlos con los padres. Por hoy quiero decirles, hacerle la siguiente recomendación. Por hoy quiero hacerles la siguiente recomendación a todos. Un tantito. Mm, Bien. Parece que don Satas no quiere que esto se hable, ¿no? Bueno, hoy entonces vamos a empezar con una primera recomendación. Primero hay que recordar, tener muy claro como la luz del día, que nada se mueve, ni la más leve brisna, sin la voluntad de Dios. Sí. Nada se mueve, ni la más leve brisna, sin la voluntad de Dios. Mm.
Nada. Pero un momentito que hay seres que quieren entrar, pero hay que pasarles el link. Bien. Nada se mueve ni la más leve brizna sin la voluntad de Dios. Si nos ha correspondido unos padres así, es porque alguna deuda o algo tenemos, alguna lección debemos de aprender. Su mercedes, es hora de que aprendamos a ver la ley del karma, no tanto como un castigo, sino como una forma de aprendizaje a nuestra existencia. Algo tenemos que aprender. Primera regla. Fundamental. Segunda regla. La ley del antimodelo. ¿Qué es el antimodelo? Ser exactamente lo contrario. ¿Cómo así exactamente lo contrario? O sea, si tuvimos unos padres o alguien de crianza o de sangre que fueron duros, terriblemente duros con nosotros e incomprensivos, entonces hay que crear el antimodelo. O sea, hacer exactamente lo contrario que ellos hacen. Las criaturas, por lo regular, utilizan la técnica del chivo expiatorio, lo cual es un error. Si como ellos fueron con ellos fueron duros de niño, entonces ellos son duros también. Si alguien los violó de niño, entonces ellos buscan violar a alguien. No es así, no es así. Es exactamente lo contrario. Si alguien fue duro con nosotros de niños, buscamos entonces ser exactamente lo contrario, comprensivos. Si tuvimos un papá tacaño, miserable, seamos exactamente lo contrario, amplios, generosos. Tampoco, o sea, caer en lo botaratas, no. Aplicar la ley del modelo corregido, es decir, corregir el modelo. Es importante hacer eso. Es la primera parte para poder sanar. Para poder sanar ese niño interno. Aplicar la ley del modelo corregido. Bueno, inicialmente yo decía antimodelo, pero es mejor decir modelo corregido. Practicar eso. Tomen todas las conductas y aquí les dejo la primera labor, el primer tareita para todos vuestras mercedes. Hagan una lista de todo aquello que vivieron como niños, duro, que fuera duro o que a su concepto fue errado. Y háganse el propósito sincero de comenzar a hacerlo exactamente lo contrario.
Vayan a ese niño interior. Hay que conectarse con ese niño interno. Y comiencen a sanarlo. Díganle que la lección que están aprendiendo es una lección de gran sabiduría para la vida. Si el niño recibió escasez, sientan que en ese momento están aprendiendo a ser abundantes. Bendiga esa lección. Sientan que la abundancia es en gran manera. Así vamos a empezar a hacer el cambio radical y definitivo en nuestra existencia. Es comenzar a tratar con el modelo corregido en nuestra vida. Si lo hacemos de esa manera, hemos aprovechado esas lecciones que, aunque duras, nos enseñaron a vivir. La técnica del modelo corregido es la primera que todo. Modelo corregido. Se hace eso y se empieza a sentir una paz en el alma. Un gran propósito. Si con nosotros nos dieron muchas pelas, muchos jueteras, vamos a esas jueteras y miramos si esos padres estaban desesperados por las condiciones de trabajo, por la falta de dinero, por lo que haya sido. Y aprendemos entonces a tener control sobre nosotros para nunca caer en esos desmanes. Y hacemos ese gran propósito cuando tengamos hijos o seres a nuestro altargue. Alguien decía, la mejor de las venganzas es hacer exactamente lo contrario de lo que nos hicieron. Y aquí se aplica eso. Cuando se comienza a hacer esta labor, créanme, y les hablo por la voz de la experiencia, comienza nuestra vida a cambiar radicalmente. Ya no repetimos los errores de nuestros padres. Tomamos los errores de ellos como ejemplos para cambiar nuestra existencia. Recordemos que la sangre de ellos corre por nuestras venas. Esa sangre corre por nuestras venas. Y por ende, como esa sangre corre por nuestras venas, los errores de ellos también están corriendo por nuestras venas. Por eso es absolutamente importante tomar cada uno de los errores de ellos y reescribir sobre nuestra sangre el modelo corregido. El modelo corregido. Si me recuerdan, si alguien me recuerda, en la próxima clase yo les enseño cómo reescribir sobre la sangre. Pero si alguien me lo recuerda, si no me lo recuerdan, yo no enseño nada. Pues enseñaré otras cosas, pero no eso. Cómo reescribir sobre la sangre. Pero esa es la primera gran técnica. Laborar sobre el modelo corregido. Y así vamos cambiando nuestra existencia.
En esta, créanme que hay que meterle mucha enjundia. Esto no hay que hacerlo solamente en un día. De pronto gastemos varios días porque todos los traumas que hayamos visto, que hayamos tenido, todas las cosas, hay que dedicarle tiempo a reescribir dentro de nuestros genes. Mínimamente dándole la orden al ser el sagrado propósito de ser exactamente lo contrario a lo que nos hicieron. Yo he pasado tiempos y tiempos haciendo esta labor. Por ejemplo, con mi padre, que era un ser absolutamente irascible e impaciente. He aprendido a ser paciente, recordándolo cómo era él. Que era absolutamente violento. Estamos aprendiendo a ser conciliadores para ser exactamente como lo que era, lo contrario a esa conducta que él tenía. No ha sido fácil, pero tampoco es imposible. Es cuestión de dedicarse uno a hacer los cambios. Les doy la recomendación de esa primera gran técnica. Reescriban en su vida. Reescriban en su vida. Es cuestión de reescribir y de cambiar los propósitos. Recuerden que esta existencia, no hay como esta existencia. Tenemos los maestros con vida, los enviados de Dios. Y ellos nos decían, no se garantiza que en las próximas existencias puedan llegar a tener las oportunidades que en estas se tuvieron. No se garantiza. Por eso hay que hacerlo. En general, todo el mal que nos pudieran haber hecho, apliquemos la técnica del modelo corregido. Vayamos al niño, aquel que sufrió, y enseñémosle el cambio. Cambiémoslo. Si Dios lo permite, en la próxima clase les daré técnicas también para eso. Si me las piden, si no, no las doy. ¿Ah? Bueno, hasta aquí. ¿Tienen alguna preguntita o continuamos? Licencia, maestro. El ser que se llama José Antonio tiene el fono abierto, si lo puede cerrar o si de pronto quiere hacer un porte o una pregunta. Gratitud. Ahora sí, el que quiera hacer una pregunta que dice el maestro, la pueden hacer. Gratísimas. Adelante, venerable maestro.
el maestro Omar. Maestro de Don Dagón, buen día, buen dinero, buena salud. Maestra, buen día. ¿Me Buen escuchan? día. Sí. Maestro Don Dagón, ¿cómo ha estado? Me place nuevamente volverlo a escuchar. Y quisiera saber si, maestro, si su merced también, por ejemplo, nos puede ayudar, pues para la próxima semana, por ejemplo, para poder quitar karmas, digamos, mentales por que ha pasado a través de la familia. Explíqueme eso. Amplíame, Pues es por favor. que, pues sí, maestro, lo que pasa es que, por ejemplo, me gustaría saber porque, por ejemplo, me he puesto a estudiar el caso por parte de mi esposa y prácticamente he visto que, por ejemplo, que en la familia de ella se repite mucho los problemas mentales. O sea, por ejemplo, la abuelita de ella sufrió Alzheimer. El papá realmente tiene como problemas mentales, o, bueno, un poquitico. La hermana, o sea, la hermana del señor, ahorita le dieron burundanga hace como 20 años y quedó mal de la cabeza. O sea, los hermanos de mi esposa, por ejemplo, se ha encontrado que tiene, por ejemplo, digamos, han entrado al mundo del consumo de la marihuana. Un hermano de ella también le dieron un golpe en la cabeza y quedó mal, le tuvieron que quitar una parte del cerebro. Entonces, me he dado cuenta que hay un karma mental en la parte de la familia. Y me gustaría saber, por ejemplo, cómo se puede limpiar para que no le, por ejemplo, digamos, para limpiar el linaje de aquí para arriba hacia el lado de uno. ¿Sí? De eso, entonces, Recuérdemelo la semana entrante y háganme esa pregunta. bueno, maestro. Bueno, gratísimas, maestro. Sí. Claro, eso es el Gencar. El maestro Samael el año pasado, en alguna de las tantas limpiezas, tantas bondades que nos dio, dio una limpieza de Gencar. Es el karma gencárico. El Gencar es el karma genético, el karma de las criaturas por sangre. Pero podemos liberarnos de eso si hacemos los cambios dentro de nuestros genes. Es más, liberamos a nuestro clan familiar de eso. Reescribir dentro de nuestros genes hace una liberación del clan familiar. No solamente nosotros, sino de aquí para allá, e incluso a nuestro clan que esté luchando sinceramente por cambiar, se puede hacer ese cambio. Ya lo veremos cómo hacer. Bueno, mis niños, hoy vamos a hacer como una especie de cóntesis. Decíamos que primero como un resumen de los pasos a seguir, y ojalá que la semana entrante haya alguna criatura aplicada que me diga: estos fueron los pasos que su merced dio la vez pasada. Primer paso, les decía, entender que nada ni nada se mueve sin la voluntad, ni la más leve brizna se mueve sin la voluntad de Dios. Por ende, la familia que nos haya tocado, por fea o por errática que haya sido, es más que por karma. Véanlo como una lección a aprender. Primera lección. Segunda lección. Segunda recomendación. Ya se explicó. Aplicar la técnica del modelo corregido. ¿Qué es la técnica del modelo corregido? Tomen en su vida todos las cosas que los traumaron, que les hicieron duro, que los hicieron llorar, que los hicieron sufrir. Y no es para que nos comencemos: ay, pobrecito yo, cómo sufrí, ay, pobrecito yo. No.
es para que exactamente lo contrario, escribir en nuestros genes el propósito sincero, verdadero, de que nosotros haremos exactamente lo contrario. Si nos negaron comida, seremos generosos con las personas que a nuestro alrededor, con las personitas, especialmente niños que lleguen a nuestra vida. Es el antimodelo, pero realmente es el modelo corregido, diría yo. Recuerdo a un Hermagdus, el mexicano, que él veía cómo el papá le pegaba a la mamá, y él se juró que en su presencia jamás nadie molestara o humillara o golpeara o lastimara a una mujer. Él se hizo ese propósito y lo cumplió. Así es. Eso es el modelo corregido, la técnica del modelo corregido. Ven, mis venerables Hermagdus, importante hacerlo así, de esa manera. Posiblemente eso tengamos que ampliarlo en la próxima clase. Cada uno de estos puntos. En un tercer punto, hay que aprender que la sangre de ese padre, la sangre de esa madre, corre por nuestras venas. Corre por nuestras venas. Ahí vamos a explicar, si Dios lo permite, potencializando la sangre buena, limpiando la sangre mala. Hay que aprender a potencializar las buenas cosas. Las buenas cosas, potencializarlas. Y extraer de ellas lo malo. Porque no todo lo de sus padres fue totalmente malo, por malos que hayan sido. Ni por aparentemente buenos todo fue bueno, sino también hay cositas que hay que mejorar. Pero las cosas buenas de los padres, potencializarlas dentro de nosotros. ¿Ven? Y no solo de los padres, sino de los ancestros. Potencializarlas. Es importante esto para poder reescribir dentro de nuestra sangre. En un cuarto punto, aprender a agradecer, reconstruir la relación con los padres desde el agradecimiento. Desde el agradecimiento. Acuérdense de eso. Maestra, ¿Ven? repite por favor. ¿Qué le repito? El cuarto, maestro. Desde aprender a agradecer. Aprender a agradecer. Desde el agradecimiento. Aprender a agradecer. Es importante. El hijo es agradecido. Voy a ponerles en el grupo clase Maestro El Bagdo el pregón al padre ausente. Dice así: pregona al padre ausente. Papá, en mi camino hacia la felicidad total, he encontrado muchísimas bendiciones de la vida.
por las cuales me siento muy agradecido, muy agradecida. Y en esas bendiciones hay una importante, muy importante, la más importante de todas. ¿Cuál es la vida? La vida misma. Gracias. Gratísimas, papá, por haber puesto vuestra semilla en el vientre de mi madre y con ello darme esa bendita oportunidad de la existencia. Existencia que hoy tanto disfruto. Papá, papá, soy un pedacito de ti. Tengo tus virtudes. Tengo tus capacidades. Tengo tu potencial. Y aún así también tengo tus defectos. Vives en mí y en mi alma te siento. Y así, a pesar de que las circunstancias nos hayan separado, sé que tú como ser me amaste y me amas. Y yo recibo ese amor, me lleno de él, y ese amor licencia un momentico. Vuelvo a leer un poquitito más atrás. Tengo tus virtudes, tengo tus capacidades, tengo tu potencial y aún tengo tus defectos. Vives en mí y en mi alma te siento. Y así, a pesar de que las circunstancias nos hayan separado, sé que tú como ser me amaste y me amas. Y yo recibo ese amor, me lleno de él, y ese amor me espera, me libera de toda la frustración. Y te bendigo, papá, doquiera que estés. Recibe, papá, este mi amor, que en mi corazón hasta hoy estuvo represado. Recibas el raudal de amor que mis seres hoy te envían. Llénate de él, llénate de la sabiduría que te hará nuevo padre, que te hará mejor padre y a mí mejor hija o hijo. Y así, juntos, como padre amoroso e hija o hijo respetuoso, agradezcamos a Dios y a la vida por la vida misma. Ahí está esa Oracel. Está en el grupo. Se las dejo ahí para que la vean y la tengan.
especialmente aquellos que tuvieron un padre ausente, que tuvieron conflictos con ese mismo padre. Recuerden una cosa con gran claridad. Por demonio que haya sido su padre, aún hay un ser detrás de él, quizá desconectado de su materia, de ese demonio, pero hay un ser, un maestro de luz, y ese maestro de luz los ha amado a sus mercedes. Quizá la parte que está en los infiernos no, pero la parte que se nos quedó en el absoluto de ese Padre sí los ha amado. Aprendan a ver a través del humo, del error de esos padres, vean la luz magistral de sus seres y aférrense a ella para poder crear nuevamente los lazos de conexión con vuestros padres. Por ahí comenzamos, por ahí vamos a comenzar a reconectarnos, a reconstruir esos lazos. Cuidémonos de las palabras duras, de las palabras amargas contra los padres. Recordemos que una lágrima de un padre o de una madre causada por un hijo ingrato, Dios la cobra muy cara. Cuidémonos de levantarle la voz a los padres. Si hay que hacerles alguna observación, háganlo con gran sabiduría, con amor, pero nunca sin respeto alguno. Nunca es nunca. Bueno, si alguna pregunta hasta aquí donde vamos, porque siento que hoy hemos avanzado, pero esta clase tendremos que repetir muchos elementos la próxima clase, porque hubo muchos que no pudieron entrar. Quien tiene la manita levantada, adelante. Buen día, maestro. Gratísimas por esta reflexión. Creo que casi todas las personas hemos tenido problemas con la autoridad, con nuestros padres, madre o padre, o inclusive abuelos que representan a Dios, pero también representan la autoridad. Y para mí es como, no sé, un poco frustrante hasta ahora saberlo, ¿no? Como en qué momento uno no puede controlarse al hablar, al corregir, al ver, por ejemplo, la impotencia que uno tiene sabiendo que ellos están haciendo algo que no deben. Y entonces entra uno como la autoridad cuando pues digamos que no lo es. Entonces me queda como, pues no sé. Sí, muy importante lo que dices, hija. Como ahora qué hacer cuando ya fue. Claro que nunca es tarde, nunca hay que perder la esperanza a propósito del link que oíamos al comienzo. Pero sí cómo entrar en ese autocontrol que cada vez parece más descontrolado por la inmediatez y por todo lo que se vive en este mocierto. Entonces, pues nunca es tarde, pero sí ya lo he hecho, pues pecho. Mira, parta de una base. El pasado lo podemos modificar. La gente dice, lo que pasó, pasó, ya no se puede hacer nada. No es así.
Sí podemos hacerlo, al menos en el mundo causal nuestro. Es urgente, es menester revivir los hechos y reescribir sobre esos hechos. Eso va a cambiar nuestra realidad interior. Alguien dirá, pero eso es un embuste mental. Tómenlo como quieran. Pero su merced está reescribiendo sobre su recurrencia. ¿Qué pasa si no se hace? Simplemente se puede, tiene el peligro, el 99.99% de que eso se repita de nuevo. Pero si tú reescribes sobre ese pasado, haz de cuenta que lo vas a volver a vivir. De eso lo haremos la semana entrante, si Dios lo permite. Pues, o en la próxima clase, si la semana entrante hay clase, bien, si no, cuando haya clase. ¿Cómo reescribir sobre nuestro pasado? ¿Cómo es esa reescritura para poder hacer cambios? Ahora bien, hacia adelante, si hay que hacerle alguna observación a los padres, hágansela con amor. Y si ellos no quieren cambiar, pues adelante. Por ejemplo, el papá que le gusta tomarse una cervecita con el almuerzo, le puede decir, bueno, esa cervecita, ojalá deje, para que mejore la digestión, deje pasar un tiempito más. Así le hace mejor el provecho el almuerzo. Y ojalá no se la tomara. Pero él dice, yo ya estoy grandecito, a mí déjeme. Bueno, papá, está bien. Ya. Su merced cumplió. Cumplió. Vuelvo y digo, con ellos es con mucho cariño y afecto. Mire, si en este negocio va a hacer un negocio, mire, papá, contemple estas y estas posibilidades, mírelas antes de hacerlo. O sea, siempre no con el látigo, sino con la observación. Hagan de cuenta que su mercedes están hablando con el gerente de su empresa. Su mercedes, ¿cómo le harían con el gerente? ¿Le van a hacer una sugerencia así como perro bravo? No, porque sabe que los pueden echar. La voz de un padre o una madre es impresionantemente oída por Dios. Impresionantemente oída. Quiero contarles otra cosa de mi vida. Pues aquí la vida de uno, al fin y al cabo, es mejor que la conozcan, porque nosotros, pues, la verdad, no tenemos vida privada. Corrí el año 1965. Éramos 7 hermanos. El menor había nacido en 1962. Me cuenta mi hermano José que en ese momento él tenía 5 años. Que mi mamá, allá en el ASA donde ella estaba, un día se arrodilló, oró a Dios y dijo, Señor, te ofrezco estos hijos como fruto de mi vida,
para que estén a vuestro servir. Y si alguno de ellos va a hacer mal para la sociedad y mal ante tus ojos, te pido, Señor, que se lo lleve pronto para que yo no tenga que ver esos tragos amargos. Eso fue un martes. Y el domingo el menor cayó en una pileta y se ahogó. De ese talante es el poder que tiene la oración de un padre y de una madre. De ese talante. De ese talante. Cuídense de entrar en problemas y en pleitos con los padres. Claro que hay padres y madres terribles. Y yo quiero vacunarlos contra todo eso. Historias, ¿cuántas historias habré oído yo de estos padres terribles? Y de estos hijos también peor, terribles. Mis hermanos, su mercedes, al igual que yo, somos aspirantes a ser hijos de Dios. Esforcémonos por el peso y la medida justa, para que nuestros actos sean pesados y vistos con ojos de misericordia ante Dios. Mi querida y apreciada hermana, para los padres, si hay que hacerles observaciones, nunca se las hagan de forma brusca, grotesca, dura, no. Háganla como les decía, como quien no quiere la cosa, como que la cosa queriendo. Y si ellos dicen, no, mira, ya a mí no me molesta, bueno, papá, tranquilo, bien, tómese su cervecita. Ya. Con ellos uno tiene que ser complaciente en ese sentido. Sí, maestro, ¿sabes qué? Que por ejemplo a mí me pasa, no es tanto lo que hablo, sino los gestos. Me parece que es para mí una alzada de ojos o una cara muy seria es una grosería también muy fuerte. Intento no hacer tanto gesto, pero soy consciente de que hay gesto, porque Ellos se sienten mal con eso, se sienten claro, mal. ¿no? Y es una grosería. Pero digamos como esto de que ellos quieren criar a los hijos como ellos quieren y a los nietos, todo esto es muy fuerte. Yo creo que a veces yo he pensado que es mejor no verme tan seguido con mi mamá porque pues a unas caras que no las puedo evitar, ¿sí? Y que intento y que sé que bueno, estoy en el camino también de evitarlo y que a veces he sentido que el proceso no es tan corto, sino que es más bien más largo. Y cada día que la veo es como el proceso de, bueno, esta vez no voy a hacer caras. Pero pues bueno, a veces funciona, otras veces no. Entonces a veces también uno es muy desagradecido con su gesto, ¿no? Como dice, bueno, no dije nada, pero también pues el silencio o la ingratitud también es una grosería. Mire, aprendamos del maestro Kellyon. El maestro incluso cuando empezamos en esta doctrina, él no nos decía nada, él simplemente mostraba con su ejemplo. Me acuerdo que el maestro Moria, Gonzalito, él decía, cuando bajaban, venga, Gustavito, venga, nos tomamos unas polas, le decía al maestro él. Y llegaba, ¿y qué? Entonces, ¿qué? ¿Una Bavaria, una cerveza? No, tome para usted, Gonzalito, tome, pídala. Yo tranquilo, yo paso. Y él no le decía nada. Y el hombre, mientras tomaba su polita, su cerveza, el maestro seguía hablando con él de forma normal, no le hacía cara, no le hacía nada. Y él con el tiempo, pues,
fue entendiendo y fue aprendiendo y hasta que él fue cambiando solito. O sea, el maestro le enseñó fue con el ejemplo. Ya, con el ejemplo. Y si de pronto a uno le preguntan, bueno, ¿y por qué esto? Ah, por esto, por esto, por esto y por esto. Ah, bueno, sí. Pero no hay que hacer cara, no hay que hacer nada. Cada uno que tenga su espacio. ¿Ves? Y listo. Eso es por ese lado. Muy bien. Bueno, Harkali, ¿quién sigue o quién está coordinando la sala para que el turno de la palabra, quién sigue? ¿Usaito Sen? Bien, maestro. Sigue la venerable Tatial. Adelante. Gratísimas, buen día maestro, buen día con todos los seres. Maestro, este pregón del padre ausente, ¿cuándo se le puede hacer? O sea, me refiero a que por ejemplo, como su merced sabe, el papá de mis hijas ya no vive conmigo. Sin embargo, él ante mis ojos no es un padre ausente. Pero en algunas pruebas psicológicas que les hicieron a mis hijas, se dieron cuenta que ellas sí lo sienten ausente, aunque no es ausente, y no todo el tiempo lo sienten ausente. Entonces, ¿cómo se lo puede hacer o cómo se lo puede utilizar para que ellas ya no le sientan como ausente? Bueno, es sencillo, es decir, dígalo haga que lo digan y que sienten ellas. Ya, que haya una reconciliación con el hombre, unos lazos independientes si el hombre se porta bien como papá o como tal. Si él se porta bien o no se porta como papá totalmente, que ellas creen el lazo con él de agradecimiento por haberles dado la vida. Esos lazos, que los crece, que los crea y agradezcan, ¿ya? Así esté ausente o esté presente. A ese para cubrir la parte que está ausente. Pero se dan cuenta ya que ese no es un ausente 100%. Porque este pregón fue para una Eva que su papá fue totalmente ausente, total ausente. Y hasta la negó. ¿Ya? Entonces, en el caso de tus hijas, él está ausente en un porcentaje. Entonces utilícenlo en ese porcentaje. ¿Ya? Les queda más fácil laborar con ello, entendiendo que es un ser, es una reconciliación, sobre todo con su sangre, para que no haya reclamos ante el cosmos. Y recuérdenme en la próxima clase también, o próximas clases, cómo crear los lazos del hijo modelo. Póngalo ahí el que está haciendo la lista. Cómo crear los lazos del hijo modelo. El hijo modelo. ¿Ya? El hijo modelo. Bien. Ese sería el punto a elaborar en ese sentido. Ese es mi contesta, mi querida Tatial. Gratísima, maestra. Que puede ser en cualquier luna, ¿cierto? O puede ser leerlo así. No, sí, leerlo y a ver qué sienten. Hay que hacerlo que lo lean y el sentimiento, si hay un sentimiento de frustración, de dolor, ese sentimiento hay que ir construyendo un puente hacia allá, hacia él. Eso lo iremos explicando, pero por ahora el avance es ese.
es hacerle digestión a todo el sentimiento como de abandono que pueda tener nuestro corazón. Cambiarlo y mutarlo por una línea de sabiduría de entender por qué sucedió, para qué lección está uno aprendiendo en ese caso y cómo hacer la conexión con ese padre. Recuerden que nada sucede sin la voluntad de Dios. Todo tiene un porqué y un para qué. Por allá en algún país que no quiero nombrar qué país, en algún periplo evangelístico, encontré un hombre con 4 hijos, pero 2 no eran hijos de él, pero desde chiquito les tocó levantarlos. Y yo miraba, y es que esos habían sido hijos de él en otra existencia y él los abandonó. Y en esta se los mandaron para que los terminara de criar sin ser hijos de sangre de él. Hay muchas curvas en la vida que uno tiene que arreglar. Lo que les estoy entregando son mecanismos para arreglar esas curvas y no les quede esa recurrencia negativa que los hagan repetir los errores de un ayer. Todo esto lo iremos puliendo, lo iremos puliendo. Bueno, la dama que tiene la manita levantada, o adelante, Noemí creo que es. Noelia, sí, Noelia. gratísimas, maestro. Sí, de pronto, maestro, algo que también me ha funcionado a mí y de pronto pues aquí les puedo compartir a los seres, es que, bueno, por ejemplo, a mí, yo amo mucho a mis papás, muchísimo, pero mi papi, o sea, él tiene el carácter que él es muy explosivo, ¿no? Es muy bravo. Entonces, a veces, digamos, se le quiere hacer una observación y pues él se enoja, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo he tratado de hacer es lo siguiente: cuando lo miro que está muy contento y muy alegre y se ríe, ahí me acuerdo de esa observación que yo le iba a hacer y le digo, papá, yo le quería decir algo. Y ahí le hago la observación y le digo, mire papá, ¿se acuerda la otra vez que usted se estaba comiendo las frutas? Sí, es que toca lavarlas antes de comerse por esto y por esto. Un ejemplo así, digamos, ¿no? Porque pues lavarlas es muy recomendable porque usted no sabe cuántas manos les han tocado. Entonces mi papá dice, ah, sí, sí, sí. Y ahí quedó eso. Entonces, para la otra ya lo veo que coge la fruta, la lava, porque si es que yo voy y le reclamo, le digo, papá, no haga eso, ¿cómo se va a comer la fruta sin lavarla? Entonces ahí salta. Pero si yo le digo con amor, en algún momento que él está muy contento, muy feliz, después ya lo miro, que él mismo coge la fruta, la lava y ya se la come. Entonces sí, eso también es lindo, uno actuar con amor y con sabiduría, así en momentos que estén alegres los papás, para de pronto decirles alguna observación o alguna sugerencia, contarles de pronto cómo uno se siente y ahí hasta escuchan más. Eso era lo que yo Que quería ahí decir, en maestro. ese momento están los escudos abajo, en la otra tiene los escudos arriba. Ajá, Ujú. Así es. gratísimos. Y entre más avancen los años, la gente se vuelve más caprichosa, ¿sí? Y más cerradita, más trancadita. Ujú, así Eso es. es. Bueno, ¿alguien más? Maestro, yo tenía una pregunta. Este pregón que su merced acabó de dar, ¿es posible, en los casos que se pueda, es posible leerlos con los padres como terapia espiritual? Pues leérselo a ellos. Leerlo junto con los padres. Es mejor leerlo por aparte, como a esa parte etérica del Padre. Yo sé por qué le digo. Yo sé por qué le digo. Listo, Yo maestro, sé, gracias.
Bien. Ya. Bueno, mis niños, por hoy estoy en un sitio que aquí, bueno, tenemos que acostarnos tempranito. Bueno, Dios me los bendiga y me los cuide a todos mucho. Benditos sean y que lo explicado en el día de hoy sea de gran provecho para todos sus mercedes.